La augusta Gran Fraternidad Universal presenta la conferencia dictada por el doctor en Ecología y Medio Ambiente Pedro Zorrilla Miras, coordinador de la campaña contra el cambio climático de la ONG Greenpeace, en el 10º Encuentro Internacional de la AGFU, España 2026, titulada Emergencia climática, datos básicos, el factor humano y la ruta hacia las soluciones. Nota: esta no es la voz del Dr. Pedro. Este material fue editado con su presentación y ponencia. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor encontrarme hoy con ustedes, virtualmente, en el 10º Encuentro Internacional de la Augusta Gran Fraternidad Universal, AGFU, desarrollado allá, en la hermosa isla de Tenerife, bajo el inspirador lema Sabiduría ecológica, un camino espiritual. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al comité organizador por la amable invitación para compartir esta conferencia, de manera muy especial, al gurú Jorge Caballero, por abrir este espacio de diálogo donde la ciencia, la educación y la dimensión espiritual pueden encontrarse para reflexionar sobre uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Saludo con afecto a todos los participantes que han viajado desde distintos países de Europa y América. Cada uno de ustedes representa una realidad diferente, una cultura distinta y una manera particular de comprender el mundo. Sin embargo, todos compartimos una misma casa, el planeta Tierra. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. No solamente del clima. No solamente de la contaminación. Ni únicamente del dióxido de carbono. Quiero hablarles de nuestra relación con la Tierra. Porque la verdad es que el cambio climático no es solo un problema ambiental. Es también un desafío económico, social, sanitario, ético y, si ustedes me permiten decirlo en este contexto, profundamente humano. Durante muchos años se creyó que la naturaleza era prácticamente infinita. Pensábamos que los bosques siempre volverían a crecer, que los océanos podrían absorber cualquier cantidad de residuos y que la atmósfera tenía una capacidad ilimitada para recibir nuestros gases contaminantes. Hoy sabemos que no es así. La ciencia ha demostrado que el planeta posee extraordinarios mecanismos de equilibrio, pero también tiene límites. Cuando esos límites se sobrepasan, comienzan a aparecer señales que ya todos conocemos: olas de calor, incendios forestales, sequías prolongadas, inundaciones, pérdida de biodiversidad y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Sin embargo, quiero dejar algo claro desde el principio. No he venido a transmitir miedo. He venido a transmitir conocimiento. Porque cuando comprendemos cómo funciona el planeta, dejamos de ser espectadores para convertirnos en parte de la solución. Permítanme dedicar unos minutos a explicar quiénes somos. Greenpeace nació en 1971, cuando un pequeño grupo de activistas, periodistas y científicos decidió navegar desde Vancouver hacia la isla de Amchitka, en Alaska, para protestar pacíficamente contra las pruebas nucleares que se realizaban en aquella región. Aquella embarcación era pequeña. Apenas llevaba una docena de personas. Pero llevaba algo mucho más poderoso: la convicción de que la ciudadanía organizada podía cambiar el rumbo de la historia. Con el paso de los años, Greenpeace se convirtió en una de las organizaciones ambientalistas independientes más importantes del mundo. Hoy cuenta con presencia en más de 55 países, millones de personas colaboradoras y miles de profesionales dedicados a la investigación, la incidencia política, la comunicación y la protección del medio ambiente. Nuestra independencia constituye uno de nuestros principios fundamentales. Greenpeace no acepta financiación de gobiernos, partidos políticos ni grandes empresas. Nuestra labor se sostiene principalmente gracias a las aportaciones voluntarias de millones de ciudadanos que creen que otro modelo de desarrollo es posible. A lo largo de más de 5 décadas hemos trabajado en campañas relacionadas con la protección de los océanos, la conservación de los bosques, la defensa de la biodiversidad, la eliminación de sustancias tóxicas, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías limpias. Greenpeace España inició su actividad en 1984. Desde entonces ha impulsado numerosas campañas para proteger algunos de los ecosistemas más valiosos del país. Ha trabajado en la defensa de Doñana, la conservación del Mar Menor, la protección del Delta del Ebro, la lucha contra la contaminación por plásticos, la transición energética y la preservación de nuestros bosques mediterráneos.
también ha contribuido al debate público sobre cuestiones tan importantes como la gestión del agua, la calidad del aire, la movilidad sostenible y la adaptación al cambio climático. España posee una riqueza natural extraordinaria. Pero también es uno de los países europeos más vulnerables al calentamiento global. Y precisamente por ello resulta tan importante que la ciudadanía conozca la realidad científica y participe activamente en las soluciones. Cuando recibí la invitación para participar en este encuentro, observé el lema elegido: Sabiduría ecológica, un camino espiritual. Me pareció una propuesta profundamente interesante. Porque, aunque Greenpeace es una organización basada en la evidencia científica, la ciencia por sí sola no siempre consigue movilizar a las personas. La ciencia puede explicar cómo aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Puede medir el retroceso de un glaciar con precisión milimétrica. Puede calcular el incremento del nivel del mar o la temperatura media del planeta. Pero no solo es la ciencia la llamada a responder la pregunta: ¿por qué debemos cuidar la Tierra? La respuesta a esa pregunta pertenece también al terreno de los valores. Del respeto. De la responsabilidad. De la solidaridad entre generaciones. Y, para muchas personas, también de la espiritualidad. No importa cuál sea la tradición filosófica o espiritual que cada uno profese. Existe un punto de encuentro que compartimos todos: reconocer que dependemos de la naturaleza para vivir. Respiramos el mismo aire. Bebemos la misma agua. Nos alimentamos de la misma tierra. Cuando protegemos los ecosistemas no solo estamos conservando paisajes hermosos, estamos protegiendo las condiciones que hacen posible nuestra propia existencia. Y ese, creo yo, es un lenguaje que tanto la ciencia como la espiritualidad pueden comprender. Comencemos aclarando una confusión muy frecuente. Muchas personas utilizan indistintamente las palabras tiempo y clima, pero no significan lo mismo. Si mañana llueve en Tenerife, hablamos del tiempo atmosférico. Si analizamos cómo han sido las lluvias de Tenerife durante los últimos 50 años, hablamos del clima. Podríamos utilizar una comparación muy sencilla. El tiempo es como nuestro estado de ánimo de un día. El clima es nuestra personalidad. Nuestro estado de ánimo puede cambiar varias veces durante una jornada. La personalidad cambia mucho más lentamente. Con el clima sucede exactamente igual. Por eso una ola de frío no demuestra que el calentamiento global no exista. Lo importante es la tendencia observada durante décadas. Por otro lado, sabemos que nuestro planeta funciona como un extraordinario sistema vivo, donde todos sus componentes están interconectados. El clima depende del equilibrio entre 5 grandes sistemas. La atmósfera, cuya función principal es regular la temperatura y distribuir el calor. Los océanos absorben calor y dióxido de carbono CO2, transportan energía mediante corrientes marinas. La criosfera es el hielo continental y marino que refleja radiación solar y regula el clima. La biosfera, los bosques, la vegetación y demás seres vivos que capturan carbono y producen oxígeno. Y los suelos, que almacenan grandes cantidades de carbono y agua. Cuando uno de estos sistemas cambia, todos los demás responden. Es muy parecido a lo que ocurre en el cuerpo humano. Cuando una persona tiene fiebre, no solo aumenta la temperatura. También cambia el ritmo cardíaco, la respiración, el metabolismo y el funcionamiento de numerosos órganos. En el planeta ocurre algo semejante. Todo está relacionado. Existe una idea equivocada que conviene aclarar. El efecto invernadero no es un enemigo. Es una de las condiciones que hacen posible la vida. La radiación solar atraviesa la atmósfera y calienta la superficie terrestre. Posteriormente, parte de ese calor intenta escapar nuevamente hacia el espacio. Los llamados gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O, retienen una parte de ese calor y mantienen la temperatura media del planeta alrededor de 15 grados. Sin este fenómeno natural, la temperatura media sería cercana a menos 18 grados, lo que haría prácticamente imposible la vida tal como la conocemos. El problema no es, por tanto, el efecto invernadero. El problema es que las actividades humanas están aumentando rápidamente la concentración de esos gases, intensificando el calentamiento del planeta. La Tierra nunca ha tenido un clima completamente estable.
A lo largo de sus 4.500 millones de años ha atravesado glaciaciones, periodos cálidos y cambios naturales provocados por variaciones en la órbita terrestre, la actividad solar y las grandes erupciones volcánicas. Sin embargo, todos esos cambios ocurrieron durante miles o incluso millones de años. Lo extraordinario del cambio actual es su rapidez. En apenas 2 siglos hemos modificado la composición química de la atmósfera de una forma que normalmente habría requerido miles de años. La naturaleza puede adaptarse a cambios lentos. Pero cuando esos cambios ocurren con tanta rapidez, numerosos ecosistemas no tienen tiempo suficiente para responder. Pero, ¿cómo sabemos que esta vez el cambio tiene origen humano? Esta es una de las preguntas más importantes de toda la conferencia. La respuesta no proviene de una sola investigación. Proviene de miles de estudios independientes realizados durante décadas en universidades y centros de investigación de todo el mundo. Los científicos comparan observaciones obtenidas mediante satélites, estaciones meteorológicas, testigos de hielo, sedimentos marinos, anillos de crecimiento de los árboles y modelos climáticos. Cuando los modelos consideran únicamente factores naturales, como la actividad solar o las erupciones volcánicas, no consiguen explicar el calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Solo cuando incorporan las emisiones generadas por las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, las simulaciones reproducen con gran precisión la evolución de la temperatura registrada. Esta coincidencia constituye una de las evidencias más sólidas de que el calentamiento actual es consecuencia, principalmente, de nuestras propias acciones. La fortaleza de la ciencia reside en que sus conclusiones no dependen de la opinión de una sola persona ni de una única institución. Organismos de referencia mundial, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, la NASA, la NOAA, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el Programa Europeo Copernicus y la Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET, analizan de manera independiente millones de observaciones procedentes de satélites, estaciones terrestres, océanos y registros históricos. A pesar de utilizar metodologías diferentes, todos llegan a una conclusión esencial: el sistema climático se está calentando y la influencia humana es la causa dominante desde mediados del siglo XX. La siguiente tabla resume de forma sencilla la evolución aproximada de 2 indicadores clave: la concentración de dióxido de carbono en partes por millón, y la variación de la temperatura respecto al periodo entre 1850 y 1900. En 1850, la concentración de dióxido de carbono estaba en 280 partes por millón, no se registraban cambios significativos en la temperatura, se mantenía estable. En 1950, la concentración de dióxido de carbono subió a 311 partes por millón y generando un incremento de la temperatura de 0,2 grados. En año 2000, la concentración de dióxido de carbono rondaba las 369 partes por millón, se incrementó la temperatura en 0,8 grados. Y para el 2025, el dióxido de carbono, en la atmósfera, se elevó a 425 partes por millón y la temperatura registró un incremento de 1,4 grados. Lo verdaderamente preocupante no es solo el aumento de la temperatura, sino la velocidad con la que se está produciendo. En términos geológicos, el cambio que hemos provocado en apenas 2 siglos equivale a una transformación extraordinariamente rápida. Esa rapidez dificulta la adaptación de los ecosistemas y aumenta los riesgos para las sociedades humanas. Y en este siguiente gráfico podemos ver, de un solo vistazo, el incremento acelerado de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los indicadores más claros del cambio climático antropogénico. Hasta este momento hemos hablado de conceptos generales: qué es el clima, cómo funciona el efecto invernadero y por qué la comunidad científica considera que el calentamiento actual tiene un origen principalmente humano. Pero quizá alguien todavía se pregunte: ¿cómo sabemos todo esto? ¿Quién ha medido esos cambios? ¿Dónde están las pruebas? La respuesta es sencilla: durante más de 150 años, miles de científicos de todos los continentes han observado la atmósfera, los océanos, los glaciares y los ecosistemas utilizando instrumentos cada vez más precisos. Cuando todas esas observaciones, realizadas por equipos independientes, apuntan en la misma dirección, la confianza en los resultados es muy alta. Veamos algunos de los experimentos y observaciones más importantes. Viajemos por un momento al año 1896. No existían satélites, ordenadores ni inteligencia artificial. Sin embargo, un científico sueco llamado Svante Arrhenius se hizo una pregunta extraordinaria. ¿Qué ocurriría si aumentara la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera?
Mediante cálculos matemáticos, Arrhenius concluyó que un incremento del CO produciría un aumento de la temperatura del planeta. En aquella época nadie imaginaba que la humanidad llegaría a quemar miles de millones de toneladas de carbón, petróleo y gas natural. Su trabajo era, sobre todo, una curiosidad científica. Hoy, más de un siglo después, sus cálculos han sido confirmados por observaciones reales y por modelos climáticos extraordinariamente sofisticados. Es impresionante pensar que una idea formulada con lápiz, papel y mucha intuición científica haya resultado tan acertada. A veces la ciencia comienza precisamente así, con una buena pregunta. Uno de los registros científicos más importantes del siglo XX comenzó casi de forma silenciosa. En 1958, el investigador estadounidense Charles David Keeling instaló un instrumento de medición en Mauna Loa, que es el volcán más grande del mundo en términos de volumen y superficie, ubicado en la isla de Hawái, y es conocido por su actividad volcánica continua. Su objetivo era medir continuamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo que descubrió cambió nuestra comprensión del clima. Cada año la gráfica subía y bajaba ligeramente. Nos preguntamos, ¿por qué? Porque durante la primavera y el verano del hemisferio norte los grandes bosques absorben enormes cantidades de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. En otoño e invierno esa absorción disminuye y el dióxido de carbono vuelve a aumentar. Era como observar la respiración del planeta. Pero había algo más. Cada año el nivel máximo era ligeramente superior al del año anterior. La Tierra seguía respirando, sí, pero cada vez dentro de una atmósfera con mayor concentración de dióxido de carbono. Esa línea ascendente, conocida hoy como curva de Keeling, constituye una de las pruebas más contundentes del incremento continuo de gases de efecto invernadero. En la tabla que a continuación les presento, observamos la evolución de la concentración de dióxido de carbono en el volcán Mauna Loa. Muestra cómo se ha incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, de 315 partes por millón de CO2 en 1958 a las 425 partes por millón del año pasado 2025. Cada punto de esta tabla representa miles de mediciones realizadas durante décadas. No son estimaciones. Son observaciones directas. Ahora imaginemos que pudiéramos viajar 100.000 años hacia el pasado. Parece imposible. Sin embargo, de cierta manera sí podemos hacerlo. En la Antártida y en Groenlandia existen capas de hielo acumuladas durante cientos de miles de años. Cada invierno cae una nueva capa de nieve que, con el tiempo, se transforma en hielo. Al perforar esos grandes mantos helados, los científicos extraen cilindros llamados testigos de hielo. Cada uno de ellos funciona como un inmenso archivo climático. Dentro del hielo quedan atrapadas diminutas burbujas de aire. Esas burbujas conservan exactamente la composición de la atmósfera existente cuando se formaron. Gracias a ellas podemos conocer cómo era el aire que respiraban nuestros antepasados hace 10.000, 50.000 o incluso 800.000 años. Los resultados son sorprendentes. Durante cientos de miles de años, la concentración de dióxido de carbono nunca alcanzó los valores actuales. El incremento observado desde la Revolución Industrial no tiene precedentes en todo ese registro. Es como si la propia Tierra hubiera conservado un diario de su historia para que pudiéramos leerlo siglos después. Hoy la tecnología nos permite observar el planeta desde el espacio. Desde finales del siglo XX disponemos de una ventaja extraordinaria. Podemos observar la Tierra desde el espacio. Los satélites de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de otros organismos internacionales registran continuamente miles de variables. Temperatura superficial. Cobertura de hielo. Humedad. Incendios forestales. Concentración de aerosoles. Nivel del mar. Vegetación. Movimiento de las nubes. Circulación oceánica. Cada día envían millones de datos. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, que el hielo del Ártico disminuye durante el verano mucho más rápidamente que hace apenas 40 años. También podemos seguir casi en tiempo real los grandes incendios forestales, las tormentas tropicales o las sequías. Nunca antes la humanidad había tenido una imagen tan completa del funcionamiento del planeta. Existe otra red científica fascinante. Quizá muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de ella. Se llama Argo.
Consiste en más de 3.800 boyas autónomas distribuidas por todos los océanos del mundo. Estas boyas descienden hasta unos 2.000 metros de profundidad. Mientras suben nuevamente hacia la superficie miden temperatura, salinidad y otras variables físicas. Posteriormente transmiten toda la información vía satélite. Gracias a esta red sabemos que los océanos han absorbido alrededor del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global. En cierto modo, los océanos han estado amortiguando una parte importante del problema. Pero también están pagando un precio muy alto. Ese calor adicional altera las corrientes marinas, modifica ecosistemas y contribuye al aumento del nivel del mar. ¿Y qué decir del observatorio de Mauna Loa, un centinela del planeta? Aunque ya hemos mencionado este observatorio al hablar de la curva de Keeling, merece una referencia especial. Situado a más de 3.300 metros de altitud, en la isla de Hawái, el observatorio de Mauna Loa es uno de los lugares más importantes del mundo para estudiar la atmósfera. Su ubicación, alejada de grandes ciudades y fuentes locales de contaminación, permite medir con enorme precisión la composición del aire. Durante más de 6 décadas ha proporcionado uno de los registros continuos más valiosos de toda la ciencia climática. Gracias a esta constancia podemos observar tendencias que ningún estudio de corta duración sería capaz de detectar. Cuando todas las pruebas apuntan en la misma dirección. Lo verdaderamente importante no es un único experimento. Es que todos ellos coinciden. Los satélites. Los glaciares. Los océanos. Los árboles. Las estaciones meteorológicas. Los testigos de hielo. Las mediciones atmosféricas. Todos cuentan la misma historia. Y cuando cientos de investigaciones independientes llegan a una misma conclusión, la ciencia adquiere una enorme solidez. No hablamos de opiniones. Hablamos de evidencias. Hasta ahora hemos hablado de gases, temperaturas y océanos. Pero el cambio climático no nace únicamente en las fábricas o en las centrales eléctricas. Comienza mucho antes. Comienza en nuestra manera de entender el progreso. En nuestras decisiones cotidianas. En nuestros hábitos de consumo. Y, sobre todo, en la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. La verdad es que el problema no es solo tecnológico. También es cultural. Durante las últimas décadas hemos construido un modelo de desarrollo que identifica el bienestar con el consumo permanente. Se nos ha hecho creer que tener más significa vivir mejor. Sin embargo, numerosas investigaciones en psicología muestran que, una vez cubiertas nuestras necesidades básicas, la acumulación de bienes materiales aporta una satisfacción cada vez menor. En otras palabras, compramos más, pero no necesariamente vivimos mejor. La publicidad moderna ya no vende únicamente productos. Vende emociones. Vende éxito. Vende juventud. Vende reconocimiento. Con frecuencia no compramos un objeto por la utilidad que tiene, sino por lo que creemos que dice sobre nosotros. Un teléfono deja de ser un medio de comunicación y pasa a convertirse en un símbolo de estatus. Un automóvil deja de ser un medio de transporte para representar poder o prestigio. Y esa lógica alimenta un ciclo de consumo continuo que exige extraer cada vez más recursos naturales y generar más residuos. Hace apenas unas décadas era habitual reparar un electrodoméstico, coser una prenda de vestir o conservar un mueble durante muchos años. Hoy, en cambio, numerosos productos se diseñan para tener una vida útil limitada. Es la llamada obsolescencia programada, que, unida a la moda de lo desechable, ha consolidado una cultura del usar y tirar. Este modelo incrementa la extracción de materias primas, el consumo de energía y la generación de residuos, ejerciendo una presión creciente sobre los ecosistemas. Existe además un aspecto menos visible, pero profundamente significativo. Cada vez pasamos menos tiempo en contacto directo con los espacios naturales. Vivimos rodeados de pantallas, edificios y asfalto. Para muchos niños, reconocer el logotipo de una marca resulta más fácil que identificar un árbol o el canto de un ave. Cuando dejamos de conocer la naturaleza, también disminuye nuestro vínculo emocional con ella. Y es difícil proteger aquello que apenas conocemos. Quizá este sea uno de los mayores desafíos de nuestra época, volver a sentir que formamos parte de la Tierra y no que vivimos separados de ella. Por eso valoro especialmente iniciativas como este X Encuentro Internacional de la ACFU.
reunirse para practicar yoga al aire libre, meditar al amanecer, caminar conscientemente por un bosque o celebrar ceremonias de gratitud hacia la naturaleza no son actividades aisladas del debate ambiental. Pueden convertirse en experiencias que fortalecen el vínculo afectivo con el planeta, y con ello, favorecen comportamientos más responsables y sostenibles. Porque, al final, las grandes transformaciones sociales no nacen solo de nuevas tecnologías o de nuevas leyes. También nacen de un cambio profundo en nuestra manera de mirar el mundo. Y cuando aprendemos a contemplar la Tierra no como un simple almacén de recursos, sino como el hogar compartido de toda la vida, el cuidado del planeta deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de gratitud y responsabilidad. El cambio climático ya no es una teoría que debamos imaginar. Es una realidad que podemos observar en prácticamente todos los continentes. La naturaleza siempre ha experimentado cambios, pero hoy esos cambios ocurren con una rapidez que supera la capacidad de adaptación de muchos ecosistemas y también de numerosas comunidades humanas. La pregunta ya no es si el planeta está cambiando. La pregunta es: ¿cómo nos está afectando ese cambio? Veamos algunos ejemplos. Los incendios siempre han formado parte de muchos ecosistemas. Incluso algunos bosques necesitan el fuego para regenerarse. Lo que está cambiando es su intensidad. Los veranos son más largos. Las temperaturas son más elevadas. Los suelos permanecen secos durante más tiempo. Las olas de calor son más frecuentes. Todo ello convierte enormes superficies forestales en combustible listo para arder. En países como Canadá, Estados Unidos, Grecia, Portugal, Australia, Chile y España hemos visto incendios de dimensiones nunca antes registradas. No es que el cambio climático provoque todos los incendios. Pero sí crea las condiciones para que un incendio pequeño pueda transformarse en un gran incendio forestal difícil de controlar. Hay algo muy curioso: cuando hablamos del cambio climático solemos mirar hacia el cielo. Pero la verdad es que el gran protagonista está bajo nuestros pies. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. Además de producir cerca de la mitad del oxígeno que respiramos, absorben alrededor del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento global y aproximadamente una cuarta parte del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas. Durante décadas han actuado como un inmenso amortiguador del cambio climático. Sin embargo, ese servicio tiene un coste. Las aguas se están calentando. Su nivel aumenta. Y su química también está cambiando. Al absorber CO, el agua se vuelve más ácida, afectando a corales, moluscos y numerosos organismos marinos. Los arrecifes de coral, considerados los bosques tropicales del océano, están sufriendo episodios masivos de blanqueamiento. La biodiversidad marina comienza a reorganizarse. Muchas especies migran hacia aguas más frías. Otras desaparecen de determinadas regiones. Y con ellas cambia también la actividad pesquera de muchas comunidades costeras. Asimismo, existe un indicador muy sencillo para comprender el calentamiento global. Los glaciares. No opinan. No votan. No participan en debates políticos. Simplemente responden a la temperatura. En prácticamente todas las grandes cordilleras del mundo los glaciares están retrocediendo. Los Alpes europeos han perdido una parte muy importante de su volumen. Los Andes muestran una tendencia similar. En el Himalaya desaparecen reservas de agua fundamentales para cientos de millones de personas. Y el hielo del Ártico alcanza cada verano extensiones cada vez menores. Cuando un glaciar desaparece, no solo perdemos un paisaje extraordinario. También desaparecen reservas estratégicas de agua dulce. Y hay que entender que pocas actividades dependen tanto del clima como la agricultura. Los agricultores conocen muy bien el lenguaje de las estaciones. Saben cuándo debe llegar la lluvia. Cuándo florecen los árboles. Cuándo sembrar. Cuándo cosechar. Pero ese calendario natural comienza a modificarse. Las sequías reducen el rendimiento de muchos cultivos. Las altas temperaturas afectan la calidad de las cosechas. Nuevas plagas aparecen en regiones donde antes no existían. Algunos cultivos tradicionales deberán desplazarse hacia zonas más frías o situadas a mayor altitud. Esto representa un enorme desafío para la seguridad alimentaria mundial.
Una de las consecuencias menos conocidas del cambio climático son los desplazamientos humanos. Cada año millones de personas abandonan temporal o permanentemente sus hogares debido a inundaciones, huracanes, sequías o procesos de desertificación. En algunos pequeños estados insulares del Pacífico ya se estudian planes para trasladar comunidades enteras debido al aumento del nivel del mar. En regiones áridas de África la pérdida de tierras cultivables impulsa movimientos migratorios hacia otras zonas. El cambio climático no es la única causa de estas migraciones, pero sí actúa como un poderoso multiplicador de problemas sociales y económicos ya existentes. El cambio climático también afecta directamente al cuerpo humano. Las olas de calor incrementan la mortalidad, especialmente entre personas mayores y con enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica agrava patologías respiratorias. Algunas enfermedades transmitidas por mosquitos comienzan a aparecer en regiones donde antes no podían desarrollarse. Los episodios de ansiedad y estrés asociados a fenómenos climáticos extremos también aumentan. La salud del planeta y la salud de las personas están profundamente conectadas. No podemos separar una de la otra. Resumiendo, veamos algunos impactos mundiales observados. En los bosques incendios más intensos, los océanos se calientan y acidifican, en la agricultura se observa una menor productividad en regiones cálidas, los glaciares sufren de descongelación y un retroceso acelerado en su formación, en la salud, a mayor cantidad de olas de calor más enfermedades respiratorias, y en la sociedad, aumento de desplazamientos humanos. Después de este panorama global, acerquémonos un poco más. Les hablaré de España. Este país ocupa una posición geográfica privilegiada entre Europa y África, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Esa riqueza climática ha favorecido una enorme diversidad de paisajes y ecosistemas. Pero también convierte a España en uno de los países europeos más sensibles al cambio climático. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, confirma que la temperatura media en España ha aumentado significativamente desde mediados del siglo XX, y el ritmo de calentamiento en nuestro país supera el promedio mundial en varias regiones. Los veranos son más largos. Las olas de calor más frecuentes. Y las precipitaciones muestran una distribución cada vez más irregular. España siempre ha conocido la sequía. Forma parte del clima mediterráneo. Sin embargo, hoy las sequías son más prolongadas, más intensas y más frecuentes. Los embalses experimentan oscilaciones muy acusadas. Las reservas de agua disminuyen. La agricultura necesita adaptarse a una disponibilidad hídrica cada vez más incierta. El agua se convierte, poco a poco, en uno de los recursos estratégicos del siglo XXI. Y tenemos a Doñana, que es uno de los humedales más importantes de Europa. Miles de aves migratorias dependen de este espacio natural. Sin embargo, la disminución de aportes de agua, la sobreexplotación de acuíferos y las condiciones climáticas están comprometiendo su equilibrio ecológico. Doñana nos recuerda que incluso los ecosistemas más valiosos necesitan una gestión responsable. España posee más superficie forestal que hace apenas un siglo. Sin embargo, esos bosques también son más vulnerables. El abandono rural ha favorecido la acumulación de combustible vegetal. Las altas temperaturas hacen el resto. Los incendios de sexta generación, extremadamente intensos y difíciles de controlar, representan uno de los grandes desafíos actuales para la gestión forestal. En general podemos establecer que España, frente al cambio climático, su temperatura media va en aumento, las olas de calor son más frecuentes, las sequías son más prolongadas, los incendios forestales se generan con más frecuencia y mayor intensidad, la disponibilidad de agua disminuye cada año, y la desertificación va en expansión. Después de analizar el problema, surge una pregunta inevitable. ¿Qué estamos haciendo para solucionarlo? A veces, cuando escuchamos hablar del cambio climático, podemos sentirnos abrumados. Pareciera que el problema es tan grande que nada de lo que hagamos puede marcar una diferencia. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. La historia de la protección ambiental está llena de personas que decidieron actuar cuando parecía imposible cambiar las cosas. Eso es precisamente lo que ha intentado hacer Greenpeace desde hace más de medio siglo. Su misión puede resumirse en una frase muy sencilla: defender la vida en todas sus formas. Y esa misión se desarrolla mediante investigaciones científicas, campañas públicas, diálogo con instituciones, propuestas legislativas, educación ambiental y acciones pacíficas de sensibilización.
Proteger los océanos. Los océanos producen aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos y regulan el clima del planeta. Sin embargo, sufren una presión enorme. La sobrepesca. La contaminación por plásticos. La minería submarina. La acidificación. El calentamiento de las aguas. Greenpeace impulsa campañas internacionales para crear grandes reservas marinas protegidas, promover una pesca sostenible y detener actividades que puedan dañar ecosistemas extremadamente frágiles. Cada nueva área marina protegida representa un refugio para miles de especies. La lucha contra la contaminación por plásticos. Hace apenas unas décadas el plástico parecía un material milagroso. Ligero. Barato. Duradero. Pero precisamente esa durabilidad se ha convertido en un problema. Cada año millones de toneladas terminan en ríos, playas y océanos. Muchas se fragmentan en diminutas partículas llamadas microplásticos. Hoy encontramos microplásticos en el agua potable, en alimentos, en la sangre humana e incluso en la placenta. Greenpeace trabaja para reducir los plásticos de un solo uso y promover sistemas de reutilización que disminuyan la generación de residuos. Porque reciclar es importante. Pero producir menos plástico sigue siendo mucho más eficaz. Energía limpia. Uno de los grandes objetivos de Greenpeace consiste en acelerar la transición energética. No basta con reducir emisiones. Debemos transformar completamente el modelo energético. Las energías solar, eólica, geotérmica y marina ya permiten producir electricidad con emisiones muy reducidas. España posee condiciones excepcionales para liderar esta transición. Especialmente en Canarias, donde el enorme potencial solar y eólico convierte al archipiélago en un laboratorio natural para el desarrollo de energías renovables. Defender los bosques. Cada bosque representa mucho más que un conjunto de árboles. Es un regulador climático. Un reservorio de biodiversidad. Un productor de oxígeno. Un captador natural de carbono. Greenpeace trabaja para proteger bosques como la Amazonía, el Congo o los bosques boreales del norte de Europa y Canadá. Cuando protegemos un bosque no solamente conservamos árboles. Protegemos el equilibrio climático del planeta. Agricultura y alimentación. La agricultura también forma parte de la solución. Greenpeace promueve sistemas agrícolas que reduzcan el uso de pesticidas, favorezcan la biodiversidad, regeneren los suelos y disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura puede convertirse en una gran aliada del clima. Justicia climática. Existe además una dimensión profundamente humana. Los países que menos han contribuido al cambio climático suelen ser los que más sufren sus consecuencias. Pequeños estados insulares. Comunidades indígenas. Poblaciones rurales. Regiones pobres. Por ello Greenpeace defiende el principio de justicia climática. No se trata únicamente de reducir emisiones. También se trata de garantizar que nadie quede atrás durante la transición hacia un modelo más sostenible. Llegados a este punto, quizá alguno de ustedes piense: todo esto parece muy preocupante. Y es verdad. Pero la buena noticia es que conocemos muchas de las soluciones. La ciencia no solo identifica problemas. También ofrece caminos. Y la sociedad dispone hoy de conocimientos, tecnologías y experiencias suficientes para emprender una transformación profunda. No existe una única solución. Necesitamos muchas soluciones actuando al mismo tiempo. La transición hacia energías renovables. La energía solar y la energía eólica han experimentado un desarrollo extraordinario durante los últimos 20 años. Hoy, en numerosas regiones del mundo, producir electricidad mediante fuentes renovables resulta más económico que hacerlo utilizando carbón o petróleo. Además, disminuyen la contaminación atmosférica, mejoran la calidad del aire y reducen nuestra dependencia energética. Pero la transición no consiste únicamente en cambiar una fuente de energía por otra. También debemos consumir la energía de manera más inteligente y eficiente. La agricultura regenerativa. Durante mucho tiempo pensamos que la agricultura solo debía producir alimentos. Hoy sabemos que también puede regenerar la naturaleza. La agricultura regenerativa busca aumentar la fertilidad del suelo, capturar carbono atmosférico,
conservar el agua y favorecer la biodiversidad. Un suelo sano actúa como una enorme esponja que almacena agua y carbono. Cada hectárea regenerada representa una pequeña victoria frente al cambio climático. Creación de ciudades esponja. La mayor parte de la población mundial vive ya en ciudades. Por eso las ciudades del futuro deberán funcionar de otra manera. El concepto de ciudad esponja propone aumentar las superficies verdes, recuperar humedales urbanos, utilizar pavimentos permeables y crear parques capaces de absorber el agua de lluvia. No se trata únicamente de evitar inundaciones. También mejora la calidad del aire, reduce el calor urbano y hace más agradable la vida cotidiana. La economía circular. La naturaleza no genera basura. Todo vuelve a integrarse en los ciclos de la vida. La economía circular intenta inspirarse en ese principio. Reducir. Reutilizar. Reparar. Reciclar. Diseñar productos duraderos. Compartir recursos. Alargar la vida útil de los materiales. Cada objeto que reutilizamos evita la extracción de nuevas materias primas. La urgente recuperación de los ecosistemas. Durante décadas hablamos únicamente de conservar. Hoy también debemos restaurar. Recuperar ríos. Reforestar bosques. Restaurar humedales. Regenerar suelos. Cada ecosistema recuperado vuelve a prestar servicios esenciales, captura carbono, regula el agua, protege la biodiversidad y mejora nuestra calidad de vida. La restauración ecológica constituye una de las inversiones más rentables que puede realizar una sociedad. La vital educación ambiental. Ninguna transformación será duradera sin educación. Y cuando hablo de educación no me refiero únicamente a la escuela. También hablo de la familia. Los medios de comunicación. Las universidades. Las organizaciones sociales. Los movimientos ciudadanos. Cada conversación como esta también forma parte de la educación ambiental. Porque nadie protege aquello que desconoce. El consumo responsable. Cada compra representa un pequeño voto. Elegimos qué modelo económico apoyamos. Podemos optar por productos locales, reducir el desperdicio alimentario, consumir menos bienes innecesarios y favorecer empresas comprometidas con la sostenibilidad. No se trata de buscar la perfección. Se trata de avanzar paso a paso. Permítanme terminar contándoles una historia. No es una leyenda. No es una metáfora. Es una historia real. Una historia que demuestra que, cuando la sociedad se une alrededor de una causa justa, incluso los problemas más grandes pueden comenzar a resolverse. Hace unas décadas, las grandes ballenas estaban al borde de desaparecer. Durante siglos fueron perseguidas en todos los océanos del mundo. Se cazaban para obtener aceite, carne y otros productos comerciales. Algunas especies habían perdido más del 90% de su población. Muchos científicos pensaban que era demasiado tarde. La industria ballenera era inmensa. Movía enormes cantidades de dinero. Parecía imposible detenerla. Sin embargo, un pequeño grupo de personas decidió intentarlo. En 1975, activistas de Greenpeace navegaron hasta el Océano Pacífico para situarse, literalmente, entre los arpones de los barcos balleneros y las ballenas. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. No utilizaron violencia. Utilizaron el poder de la conciencia. Millones de personas vieron, quizá por primera vez, que detrás de cada barril de aceite de ballena existía un ser vivo extraordinario, inteligente y profundamente social. La presión ciudadana comenzó a crecer. Miles de escuelas hablaron del tema. Los medios de comunicación lo difundieron. Los científicos aportaron nuevos conocimientos sobre la inteligencia de los cetáceos. Poco a poco la opinión pública cambió. Finalmente, en 1982, la Comisión Ballenera Internacional aprobó una moratoria sobre la caza comercial de ballenas, que entró en vigor en 1986. ¿Significa eso que el problema desapareció? No completamente. Todavía existen amenazas. Todavía algunos países mantienen capturas. Todavía debemos seguir vigilantes. Pero muchas poblaciones de ballenas comenzaron lentamente a recuperarse.
Hoy podemos volver a contemplarlas recorriendo océanos donde hace apenas unas décadas estaban desapareciendo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque demuestra algo muy importante. El cambio puede parecer imposible hasta que sucede. Cuando una persona actúa sola puede parecer insignificante. Cuando miles actúan juntas, la historia cambia. Lo mismo ocurrió con la prohibición de numerosos contaminantes industriales. Con la protección de la capa de ozono. Con la creación de reservas naturales. Con la reducción de sustancias tóxicas. Con la conservación de numerosas especies. Todos esos avances comenzaron exactamente igual. Con personas que decidieron no permanecer indiferentes. Y esa, quizá, sea la enseñanza más importante de Greenpeace. Nunca subestimen el poder de la ciudadanía organizada. Nunca piensen que una sola persona no puede cambiar nada. Porque la historia demuestra justamente lo contrario. Termino esta charla regresando a la pregunta con la que iniciamos esta conferencia. ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Después de todo lo que hemos compartido hoy, creo que esa pregunta puede formularse de otra manera. ¿Qué seres humanos vamos a dejarle al planeta? Porque el futuro no depende únicamente de la temperatura de la atmósfera. Depende también de la temperatura de nuestro corazón. Depende de nuestra capacidad para cooperar. De nuestra solidaridad. De nuestra manera de consumir. De la educación que ofrecemos a nuestros hijos. De las decisiones que tomamos cada día. La ciencia nos ha proporcionado un diagnóstico extraordinariamente preciso. Sabemos qué está ocurriendo. Sabemos por qué ocurre. Sabemos cuáles son los riesgos. Y, lo más importante, sabemos cuáles son muchas de las soluciones. Nunca antes la humanidad había dispuesto de tanto conocimiento. Ahora necesitamos transformar ese conocimiento en sabiduría. Muchas gracias.